Bueno, en esta clase vamos a seguir con el tema de geometría. ¿En dónde nos quedamos? Vimos la primera parte del tema de geometría en la clase pasada y vimos lo que son líneas y ángulos, vimos algunas definiciones, agudo, obtuso, ángulo recto, o en español ángulo llano. Este tipo de definiciones es importante el vocabulario porque el examen a veces nada más te dice, un ángulo recto o un ángulo obtuso, y ya con eso te está dando información que a lo mejor no lo hace tan explícitamente. Solo por eso estas definiciones, en el caso de geometría, es bueno conocerlas o tienes que conocerlas. Ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Ángulos verticales son iguales. Si te dicen que A y B son ángulos verticales, aunque no te dieran el diagrama, sabes que miden lo mismo. Incluso si te dan el diagrama, pero si no te confirma el diagrama que son iguales, o de alguna forma te dice que son verticales, acuérdate que los diagramas muchas veces están hechos específicamente para engañar. Entonces, siempre de los diagramas tienes que estar seguro qué información te dan y qué información no te dan. Y lo vamos a practicar, pero es importante que lo tengan en mente. Entonces, en este caso, el ángulo A y el B son iguales y el ángulo D y C miden lo mismo. Las líneas paralelas se mantienen siempre a la misma distancia y nunca se encuentran. Y las líneas paralelas tienen pendientes iguales. Y ahorita más adelante, cuando veamos algunas figuras geométricas, viene al caso también esto de algunos de sus lados son paralelos y de eso depende que puedas aplicar ciertas fórmulas para resolver los problemas, pero para eso tienes que estar seguro que los lados son paralelos. Una forma de saberlo si es que no te lo dicen explícitamente o si no te dan, por ejemplo, lo que miden los ángulos, es que te digan que las pendientes son iguales. Las líneas paralelas, cuando las corta una transversal, una figura de esta, que esta es la figura más básica. Aquí ya se pueden imaginar que puedo dibujar un rectángulo y puedo dibujar un triángulo, etcétera. Puedo ponerle adornos para confundir esa figura básica, pero si ustedes la distinguen, en una figura de estas solo tiene dos tipos de ángulos. Un tipo de ángulo va a ser obtuso, mayor a 90 grados, y el otro ángulo que se forma es menor a 90 grados, un ángulo agudo. Entonces, solo hay dos tipos de ángulos en esta figura. Y cualquier obtuso más cualquier agudo mide 180 grados. No necesariamente tienen que estar, como en este caso, el ángulo 1 y el ángulo 2 juntos para medir 180 grados, que sea la línea recta, el ángulo llano. También puede ser que estén separados y aún así van a medir 180 grados. Las líneas perpendiculares son las líneas que se encuentran en ángulo recto. Las pendientes de las líneas perpendiculares son recíprocos opuestos. Eso significa que si yo multiplico lo que vale la pendiente de una línea por la pendiente de otra, el resultado es -1. Ahora, este tema de pendiente, video de geometría de coordenadas, y ahí lo vemos más a detalle, ya con ejemplos de líneas y cómo se calcula la pendiente, y esto de las pendientes de líneas perpendiculares y paralelas. También hablamos de los polígonos y de sus características. Dijimos que la suma de los ángulos interiores de un polígono con n lados va a ser igual, o lo puedo calcular con esta fórmula, el número de lados menos 2 por 180. Si se les olvidara la formulita y la llegaran a necesitar, acuérdense que un triángulo, sus ángulos interiores, la suma es 180 grados, ¿cierto? ¿Y cómo lo saco? Pues es 3 lados menos 2 por 180. Entonces, un polígono regular es aquel que tiene lados y ángulos interiores iguales. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360 grados. Acuérdense que no porque el diagrama que les den pareciera que todos los ángulos y los lados miden lo mismo, ustedes pueden asumir que los lados y los ángulos miden lo mismo. Tienen que o ver que la medida por escrito o algún símbolo de que miden lo mismo, o les tienen que decir que es un polígono regular. Por eso al caso es la distinción entre nada más es un polígono de 4 lados o es un polígono regular de 4 lados. Si es regular, ha de ser un cuadrado porque sus lados y ángulos interiores miden lo mismo. Si no sé qué es regular, si solo sé que es un polígono de 4 lados, pues podría ser un rombo
o podría ser un trapecio, esto es súper material para trampas. El perímetro de un polígono no es otra cosa que la suma de la longitud de los lados, toda la orillita. El área del polígono es la medida de la superficie que está delimitada por el perímetro. También hablamos sobre las propiedades esenciales de los triángulos. Los triángulos es la figura más importante para el examen. Incluso hay figuras que parecieran que son otra cosa, pero si encuentras el triángulo es como se resuelve muchas veces. Entonces, por eso son importantes los triángulos para el examen. Para calcular el área de un triángulo, área es igual base por altura sobre 2. Acuérdense que es muy importante que se acuerden que la base y la altura tienen que encontrarse en ángulo recto, en un ángulo de 90 grados. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Otra vez, las definiciones me sirven porque a veces solo me van a decir, este es un triángulo isósceles. O, sospechosamente, el diagrama va a parecer un triángulo isósceles, pero en ningún lado me van a decir que dos de sus lados miden lo mismo, o dos de sus ángulos miden lo mismo. No puedo asumir nada. Triángulos equiláteros, los tres lados son iguales, miden lo mismo, y los tres ángulos miden 60 grados. El triángulo recto es un ángulo de 90 grados opuesto al lado más largo. Y esto es importante porque solo puedo aplicar teorema de Pitágoras en triángulos rectos. Y aquí, ojo, lo que usen como hipotenusa tiene que ser ese lado opuesto al ángulo de 90 grados. Hablamos sobre que hay relaciones comunes de los lados de los triángulos y por ser la figura más importante para el examen, vale la pena memorizarlos. Triángulos congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño, solo tienen diferente orientación en el espacio. Los puedo reconocer de varias formas. Triángulos similares son cuando los tres ángulos son idénticos, tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Sin embargo, el tamaño de los lados está en proporción. Puedo usar información de uno para sacar información sobre el otro. Moraleja sobre triángulos. Sí tienen que memorizar las reglas y proporciones comunes de los triángulos. Los problemas más difíciles suelen que requieren que apliquen conceptos de triángulos similares, ángulos suplementarios, este tipo de reglas, entre comillas, obscuras, que hay que repasarlas. Ahora, cuando no sepan qué hacer, y esto va para cualquier problema del examen, antes de estresarte, tú ya tienes que estar entrenado para listar la información que me dan. Una vez que tengo esa información que me dan, clarifica qué te piden. Y ya una vez que clarifiques qué te piden, busca entre tus conceptos que has estudiado cuál podría ayudarte a unir lo que te dan con lo que te piden, y entonces sí ya preocúpate de aplicarlos. Pero no te estreses antes de tiempo, hasta que desmenuces el problema y veas qué sí te dan, qué no te dan, sabiendo que todo problema trae una trampa. Ahora, vamos a ver los cuadriláteros. Es un polígono de 4 lados. Algo que es importante, que sus 4 ángulos internos suman 360 grados. 5 tipos principales de cuadriláteros: el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, trapezoid en inglés, pero es el trapecio en español, y el rombo. Los paralelogramos son un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y miden lo mismo. Sus ángulos opuestos son iguales. Sus ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces, A y B van a sumar 180 grados. Rectángulos y cuadrados son paralelogramos, pero también hay otras figuras de 4 lados que no tienen ángulos rectos, son paralelogramos, pero no son rectángulos y cuadrados. Un rectángulo es un paralelogramo, un cuadrado es un paralelogramo, pero esta figura también es un paralelogramo. Entonces, no pueden asumir que solo porque sus lados son paralelos y sus lados miden lo mismo y sus ángulos opuestos miden lo mismo, que se trata de un cuadrado o de un rectángulo. El área del paralelogramo es base por altura. La altura se tiene que medir con una línea perpendicular, es decir, que se encuentra en un ángulo de 90 grados, que va del lado de la figura a la línea que yo haya designado como base. En cuanto a las diagonales de un paralelogramo, las diagonales
se dividen en dos partes iguales una a la otra. Cada una de las mitades vale lo mismo. Una diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes. Es decir, para fines prácticos son igualitos, la única diferencia es que uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro. Dos diagonales dividen al paralelogramo en dos pares de triángulos congruentes. En cuanto a los rectángulos, un rectángulo es un paralelogramo cuyos lados opuestos son paralelos, ángulos interiores son todos ángulos rectos, los lados opuestos son iguales, y como la base es igual al largo del rectángulo y la altura es igual al ancho, entonces nada más tengo que multiplicar largo por ancho para calcular el área del rectángulo. Todo rectángulo tiene dos diagonales iguales. Cualquiera de sus diagonales lo dividen en dos triángulos rectos iguales. Por ejemplo, en esta figura, la diagonal BD divide al rectángulo ABCD en dos triángulos rectos congruentes. El triángulo BAD y el triángulo BCD. Y acuérdense, congruentes tienen la misma forma, mismo tamaño, solo diferente orientación en el espacio. Como la diagonal de un rectángulo forma triángulos rectos que incluyen la diagonal y dos lados del rectángulo, si conocen dos de estos valores, pues pueden calcular el tercero con el teorema de Pitágoras. Si conoces la medida de los lados A y B, puedes calcular el valor de la diagonal. Si conoces el valor de la diagonal y de uno de los lados, puedes calcular el valor del otro lado. Y tomen en cuenta que la diagonal podría dividir el rectángulo en un triángulo de 30, 60, 90, en cuyo caso podrían utilizar la proporción de x raíz cuadrada de 3, 2x, para facilitarse el trabajo. El rombo también es un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos y miden lo mismo. Sus ángulos opuestos son iguales, sus ángulos adyacentes son suplementarios, pero los rombos son un tipo especial de paralelogramo porque todos sus lados son iguales. El área de un rombo se calcula base por altura. Otra forma de calcular diagonal 1 por lo que mida la diagonal 2 entre 2. Y un cuadrado es un paralelogramo cuyos lados opuestos son paralelos. Todos los ángulos interiores son rectos y todos los lados son iguales. El área del cuadrado es base por altura y como miden lo mismo, pues es lo mismo que base al cuadrado o lado al cuadrado. En cuanto a las diagonales del cuadrado, los cuadrados van a tener otras dos cualidades especiales. Las diagonales se cortan en ángulo recto y miden lo mismo, y las diagonales bisectan los ángulos vértice para crear ángulos de 45 grados. Eso significa que una diagonal divide al cuadrado en dos triángulos de 45, 45, 90. Y dos diagonales dividen al cuadrado en cuatro triángulos de 45, 45, 90. Debido a que una diagonal forma dos triángulos congruentes, si conocen la longitud de un lado del cuadrado, pueden calcular la longitud de la diagonal, con esto de las proporciones comunes. La diagonal es la hipotenusa de este triángulo 45, 45, 90. Si los lados miden 5, entonces la diagonal mide 5 raíz cuadrada de 2. Igual, si solo conocen la medida de la diagonal, con eso pueden calcular la medida de los lados. Con saber que la diagonal mide 5 raíz cuadrada de 2, saben que el lado mide 5. En cuanto a los trapecios, es un cuadrilátero con un par de lados paralelos y un par de lados no paralelos. En este trapecio, el lado AB es paralelo al lado CD, mientras que los lados AC y BD no son paralelos. Trapezoid en inglés, en español la traducción es trapecio, porque trapezoide en español significa es una figura de 4 lados, pero ninguno de los lados es paralelo a otro. Cuando vean en el examen trapezoid, se refieren al trapecio, al que sí tiene un par de lados paralelos. En cuanto al área del trapecio, los lados paralelos se consideran las bases y la altura ya saben que tiene que ser perpendicular.
Entonces, en un trapecio, la altura es la distancia perpendicular de una base a la otra. En las preguntas de trapecio, frecuentemente tienen que usar triángulos para poder resolver. Por ejemplo, en esta figura, si yo tengo esta figura, aunque no me digan explícitamente que se trata de un trapecio, yo puedo inferirlo porque la línea que mide 6 y la línea que mide 10 forman ángulos rectos con la línea que las conecta. Eso significa, tienen que ser paralelas. Las otras dos líneas, la de la izquierda y la de la derecha, no pueden ser paralelas porque una se conecta con la línea inferior en ángulo recto y la otra está conectada con un ángulo de 45 grados. Ya sé que cuadrilátero con un par de lados paralelos y un par de lados no paralelos es un trapecio. Entonces, las bases del trapecio son los lados paralelos. El problema me dice que la longitud es de 6 y de 10 y desconozco su altura, pero la puedo calcular si divido el trapecio en un rectángulo y un triángulo de 45, 45, 90. Ahora voy a dividir la base que mide 10 en dos partes. La base del rectángulo que mide 6 y luego el cateto del triángulo va a medir 4, la diferencia con 10. Entonces se trata de un triángulo 45, 45, 90. Los dos catetos tienen que medir lo mismo. Eso significa que la altura mide 4. Ya con eso puedo aplicar la fórmula o puedo calcular el área. El promedio de las bases, que sería 6 más 10 entre 2, por la altura. Entonces eso significa que el área de este trapecio es igual a 32. Otra forma de calcular el área del trapecio es calcular el área del triángulo y el área del rectángulo por separado y las puedo sumar. El área del triángulo 4 por 4 entre 2 más el área de ese rectángulo 6 por 4, el área es igual a 32. Vamos a hacer un ejercicio, una pregunta, 3 minutos. La respuesta correcta es E, 40. Entonces, lo primero es, voy a analizar qué me dice el problema. Me dicen que el tamaño del marco de una pintura está dado por el tamaño de la diagonal. Me preguntan en cuántas pulgadas cuadradas es el área del marco de 21 pulgadas más grande que el área del marco de 19 pulgadas. Conceptos matemáticos que necesito para relacionar lo que me dan con lo que me piden. Acuérdense que la diagonal de un cuadrado forma dos triángulos rectos. Triángulos rectos significa que puedo utilizar Pitágoras. Y también me sirve saber la diagonal de un cuadrado lo divide en dos triángulos de 45, 45, 90. Para los triángulos de 45, 45, 90 ya sé que los lados están en la proporción de x, x raíz cuadrada de 2. El marco que tiene diagonal 21, la hipotenusa mide 21 pulgadas. Eso significa que x raíz cuadrada de 2 es igual a 21. Despejando, 21 entre raíz cuadrada de 2 es igual a x. X es el lado del cuadrado, del marco. Lo que me están pidiendo es la diferencia entre el área de los dos marcos, de los dos cuadrados. El área es lado al cuadrado, x al cuadrado, 21 al cuadrado entre 2, ¿cierto? Lo único que hice fue x al cuadrado. Si x es igual a 21 entre raíz cuadrada de 2, eso significa que x al cuadrado es igual a 21 al cuadrado entre 2. El marco con la diagonal 19. La hipotenusa mide 19, significa que x raíz cuadrada de 2 es igual a 19. Voy a despejar para saber cuánto mide x, cuánto mide su lado. X es igual a 19 entre raíz cuadrada de 2. Eso significa que el área de ese cuadrado es igual a 19 al cuadrado entre 2. Para calcular la diferencia entre las áreas, 21 al cuadrado entre 2 menos 19 al cuadrado entre 2. Aquí, si se fijan, esto es una diferencia de cuadrados. El 21 al cuadrado menos 19 al cuadrado. Esta diferencia de cuadrados era la de a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b.
Y aquí porque puedo combinar el denominador. Si 21 al cuadrado menos 19 al cuadrado es la diferencia de cuadrados, 21 más 19, que multiplica 21 menos 19, entre 2, eso lo puedo resolver y llego a que es 40. Para el GRE, como tienen la calculadora disponible, sí podrían resolver con calculadora. Aquí lo importante es el planteamiento. En cuanto a las propiedades esenciales de los cuadriláteros, importante acordarse, el área es la base por la altura, tienen que ser perpendiculares. Un cuadrado, todos los lados son iguales y los ángulos miden 90 grados y los lados opuestos son paralelos. Rectángulo, lados opuestos iguales y sus ángulos miden 90 grados. El paralelogramo, lados opuestos iguales y lados opuestos son paralelos. Un trapecio, los dos de sus lados son paralelos y el área es igual a la base 1 más la base 2 entre 2, es decir, el promedio de las bases por la altura. Acuérdense que las bases son los lados paralelos. Y así es como se relacionan el paralelogramo, rectángulos, el rombo y el cuadrado. En cuanto a las moralejas, hay que conocer la diferencia entre las definiciones de los cuadriláteros. Por ejemplo, todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Busca triángulos, en especial triángulos rectos, para resolver problemas de cuadriláteros. Muchas veces esa es la clave para exprimirle más información a lo que parece ser no suficiente información. No se olviden de sus herramientas de álgebra en los problemas de geometría. Y pongan atención a las reglas de figuras que no usan con frecuencia. Por ejemplo, esto del trapecio. Les llega a salir una pregunta de trapecio, si van a necesitar este conocimiento específico para resolver, vale la pena anotarlo en flashcards, repasarlo. Si les sale, si se acuerdan de esas reglas, pues va a ser una pregunta para ustedes fácil de resolver, que les va a dar puntos para el percentil. La siguiente figura que vamos a ver es la de círculos. Y un círculo es una colección de puntos equidistantes del centro. Todos los círculos tienen 360 grados. El radio es la distancia del centro a cualquier punto sobre el círculo y es la medida más importante porque con ella pueden calcular otras características de la figura, como su área, diámetro, circunferencia, etc. El diámetro de un círculo va de un punto sobre el círculo a otro y pasa por el centro, es decir, son 2 radios. Y una cuerda también va de un punto sobre el círculo a otro, pero no necesariamente pasa por el centro. Las líneas tangentes son líneas rectas que tocan a un círculo en un solo punto y tienen ciertas reglas. Un radio que termina en el punto de intersección entre la tangente y el círculo es siempre perpendicular a la tangente. Entonces, este tipo de dibujo, siempre el ángulo que se forma entre el radio y esa línea tangente va a ser de 90 grados. Ya se pueden imaginar que es útil porque ahí pueden dibujar un triángulo recto. Cualquier punto fuera del círculo lo puedo extender con 2 líneas y va a tener 2 puntos en donde toca al círculo y forma ángulos de 90 grados. Las distancias desde el origen de las 2 tangentes a los puntos de tangencia siempre son iguales. Entonces, esta distancia de la línea XY mide lo mismo que la línea XZ. Un ángulo central es un ángulo cuyo vértice es el centro del círculo. La medida de un arco en grados que corta un ángulo central es igual a la medida del ángulo central. Por ejemplo, si el ángulo mide 25 grados, si yo sé que el ángulo es central y me dicen que mide 25 grados, este ángulo va a cortar un arco de 25 grados. Un ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice se encuentra sobre la circunferencia del círculo y la medida de un arco que corta un ángulo inscrito es igual al doble de la medida del ángulo inscrito. Por ejemplo, si el ángulo inscrito mide 40 grados, esta corta un arco de 80 grados. Si un ángulo inscrito y un ángulo central cortan el mismo arco en un círculo, el círculo central va a medir el doble que el ángulo inscrito. La circunferencia es el perímetro del círculo. Circunferencia la calculo con 2pi por radio.
Acuérdense que un diámetro son 2 radios o pi por diámetro. Entonces puedo calcularlo con pi por diámetro o 2 pi por radio o pi por 2 radio, como quieran acomodarla. Un arco es parte de la circunferencia del círculo. Si yo elijo 2 puntos sobre el círculo, se están creando 2 arcos, ¿cierto? Un arco mayor y un arco menor. Ya que la medida en grados de un arco está definida por el ángulo central o inscrito que está cortando los extremos del arco, puedes calcular la longitud del arco si conoces el radio del círculo y la medida del ángulo central o del ángulo inscrito que está cortando o que están formando al arco. N es la medida en grados del arco. R es el radio del círculo. Entonces, el círculo tiene 360 grados. Por eso, los grados del arco divididos entre 360 es lo que nos da la fracción del total de la circunferencia que representa el arco. Ya lo que tengo que hacer es multiplicar esa fracción por la medida total de la circunferencia. Y ya con eso obtengo la longitud del arco. Por ejemplo, tengo esta figura. El círculo D tiene un radio de 9 y me preguntan, ¿cuál es la medida del arco AB? Conozco que el radio mide 9, pero necesito la medida del ángulo C para saber cuánto mide el ángulo que está cortando el arco. Los ángulos internos del triángulo suman 180 grados. Eso significa que C mide 60. Como el ángulo C es un ángulo inscrito, es decir, está sobre la circunferencia, no está en el centro, el arco AB va a medir el doble de lo que mida ese ángulo C. Si C mide 60, el arco que está cortando ese ángulo C va a medir 120 grados. Ahora sí, 120 sobre 360, eso significa que ese arco AB es 1/3 de la circunferencia. ¿Cuánto mide la circunferencia? 2pi por radio. 1/3 de 2pi por radio es igual a 6pi. Y eso es la longitud de ese arco. En cuanto al área de un círculo, el área se calcula pi por radio al cuadrado. Un sector del círculo es el área que delimita un ángulo central y el propio círculo. Es una rebanada del círculo. El área de un sector se relaciona con el área del círculo de la misma forma que la medida del arco está relacionado con la circunferencia. Es decir, para calcular el área de un sector, tengo que encontrar la fracción de 360 grados que este sector abarca y nada más multiplico esa fracción por el área total del círculo. Si necesito encontrar el área de este sector, el sector está delimitado por un ángulo central de 70 grados en un círculo con radio de 6. Ese sector representa 70 sobre 360 del área total del círculo. El área total del círculo es pi por radio al cuadrado, es decir, 36pi. El área del sector va a ser igual a 7 sobre 36 por 36pi, que es igual a 7pi. Y a veces las figuras geométricas les van a aparecer mezcladas en el examen. Si no se las dan ya mezcladas, ustedes van a tener que dividir una figura en figuras más sencillas para resolver el problema. La clave en estos problemas es entender y ser capaces de manipular las reglas geométricas que corresponden a cada figura individual, al tiempo que reconocen qué elementos sí pueden aplicar a la figura y cuáles no aplican para poder resolver el problema. Por ejemplo, el diámetro de un círculo también puede ser el lado de un cuadrado. Entonces, si usas las reglas de círculos para calcular la longitud de ese lado, pueden utilizar esa respuesta para determinar algo acerca del cuadrado, como el área o el perímetro. Vamos a hacer un ejercicio, una pregunta en 3 minutos. La respuesta correcta de esta pregunta es 3 medios de pi. Me dan una figura y me preguntan cuál es la longitud del arco BE o del arco menor BE en el círculo A si el área del rectángulo es de 18. Para encontrar la medida de ese arco menor BE, lo que necesito conocer son 2 datos.
el radio del círculo y la medida del ángulo central que está cortando ese círculo en los puntos B y E. Sé que el ángulo BAD mide 90 grados porque si ABCD es un rectángulo, los rectángulos solo tienen ángulos rectos. Ese ángulo BAD es el ángulo central que está cortando a BE. Con eso sé que el arco BE mide 90 grados. La clave para encontrar el radio del círculo es darse cuenta que el radio es igual a la altura del rectángulo. Vamos a trabajar con lo que conocemos del rectángulo para conseguir lo que necesito sobre el círculo. Ya sé que el área del rectángulo es de 18, la base es de 6, el área del rectángulo, base por altura, esto significa que el radio, que la altura es igual a 3. Ahora sí, puedo sacar la longitud del arco BE. La fracción de ese arco es de 90 sobre 360 y eso lo multiplico por toda la circunferencia, que es 2pi por 3. Un cuarto de 6pi es igual a 3 medios de pi. Y esa es la respuesta correcta. Más sobre definiciones. Un polígono está inscrito en un círculo si todos sus vértices están sobre el círculo. En estos casos, el círculo va a estar circunscrito al polígono. En este caso, el triángulo ABC está inscrito en el círculo X y el círculo X está circunscrito alrededor del triángulo ABC. Si uno de los lados de un triángulo inscrito es el diámetro del círculo circunscrito, como en este caso en el triángulo ABC, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Y al contrario, si un triángulo inscrito es un triángulo rectángulo, entonces ya sé que uno de sus lados, o ya sé que la hipotenusa, es el diámetro del círculo. Un polígono está circunscrito alrededor de un círculo si cada uno de sus lados es tangente al círculo. Tangente, acuérdense que es que lo toca en un punto y está formando un ángulo de 90 grados. De manera equivalente, el círculo está inscrito en el polígono. Círculos concéntricos, 2 o más círculos con el mismo centro. Ok, una pregunta en 3 minutos. Muy bien, vamos a ver el análisis. La respuesta correcta es B de 100%. ¿Qué información me están dando? Tengo un círculo A que está dentro de un cuadrado y el cuadrado está dentro del círculo B. Me preguntan, ¿en qué porcentaje es el área del círculo B mayor que el área del círculo A? ¿Qué conceptos matemáticos necesito para relacionar lo que me dan con lo que me piden? Bueno, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. También, si A está inscrito, eso significa que el diámetro de A, de ese círculo A, es igual al lado del cuadrado, a lo que mide el lado del cuadrado. Y de acuerdo con mis herramientas de geometría, sé que si B está circunscrito, el diámetro de B es igual a la diagonal del cuadrado. Le voy a poner números fáciles para aterrizar este problema. Entonces, si el radio del círculo A fuera igual a 1, el área sería igual a pi por radio al cuadrado, eso significa que es igual a pi. Si el radio del círculo A es igual a 1, el diámetro es igual a 2, es el doble. Vamos con el círculo B. El diámetro de B y la diagonal del cuadrado son iguales. Aquí, acuérdense que la diagonal en un cuadrado está formando un triángulo de 45, 45, 90. Esto es útil saberlo porque los lados siempre van a estar en la proporción x raíz cuadrada de 2. Si el lado del cuadrado es igual a 2, entonces la diagonal es igual a 2 raíz cuadrada de 2. El radio mide lo mismo que la diagonal entre 2, que es igual a raíz cuadrada de 2.
Si el radio del círculo B es igual a la raíz cuadrada de 2, el área es igual a pi por radio al cuadrado, que es igual a 2pi. 2pi es el doble que pi, pero es el 100% mayor que pi. Y por eso la respuesta correcta es B. Vamos a hacer otro ejercicio, una pregunta en 3 minutos. Échele números, ahorita lo platicamos. Muy bien, la respuesta correcta de este ejercicio es la opción B, que la cantidad B es mayor. Y vamos a ver por qué. ¿Qué información me dan? Que el ángulo central A mide 120 grados. Lo que necesito es comparar la cantidad A, el perímetro del triángulo ABC, contra el perímetro de la región sombreada. ¿Qué concepto matemático necesito? El ángulo central corta un arco que mide lo mismo en grados sobre la circunferencia. Para conocer la longitud del arco, yo necesito sacar la fracción, ese de 120 sobre 360, y eso lo multiplico por la circunferencia del círculo. Lo que esté en ambos lados de la balanza lo puedo eliminar porque no afecta el balance. En este caso, la línea BC, la comparación queda así. La cantidad A es en realidad el largo de los radios AB y AC, y la cantidad B es la longitud del arco BBC. Para poder resolver, voy a asignar números así, facilito los cálculos. Si el radio del círculo fuera igual a 1, eso significa que la línea AB mide 1 y la línea AC también mide 1. Los dos radios, las dos líneas, miden 2. La cantidad B, si el ángulo central que corta al arco BBC mide 120 grados y el radio del círculo es igual a 1, eso significa que la longitud de ese arco es igual a 2.09 más o menos. Estoy aproximando pi a 3.14. La cantidad B es más grande que la cantidad A, por lo tanto, la cantidad B es mayor. Muy bien. Un sólido rectangular es un prisma con una base rectangular y lados que son perpendiculares a la base. Perpendicular, piensen luego, 90 grados. Un sólido rectangular tiene 3 dimensiones importantes: largo, ancho y alto. Si conoces estas dimensiones, puedes calcular el volumen, el área de la superficie y la medida de las diagonales. La fórmula del volumen de un sólido rectangular parte de la fórmula del área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es base por altura, el volumen del sólido rectangular, base por alto por ancho. En un cubo, las 3 medidas son iguales, por lo tanto, el volumen de un cubo es lado al cubo. El área de toda la superficie de un sólido rectangular, imagínense una caja de cartón cerrada, la superficie de esa caja está compuesta por 6 rectángulos. La suma del área de los 6 rectángulos es el área de la superficie de la caja. Entonces, los 6 rectángulos vienen en 3 pares congruentes. 2 caras tienen un área de lado por ancho, 2 caras lado por alto y 2 caras ancho por alto. El área de la superficie de todo el sólido es la suma de las áreas de estos pares congruentes. En un cubo, las 3 medidas son iguales, entonces el área de la superficie de un cubo es igual a el área de una de sus caras, lado al cuadrado, por 6, porque tiene 6 caras. Si te describen un sólido y te dan todas sus medidas y te dicen que ese sólido ha sido dividido en 2, te pueden hacer varias preguntas. Una es que calcules el área de la superficie de las 2 nuevas cajas, o en una pregunta de comparación cuantitativa, que compares el volumen del sólido original contra el volumen de los 2 nuevos sólidos. Cuando se corta un sólido en piezas más pequeñas, el volumen permanece sin cambio, es el área de la superficie lo que cambia, porque en estas 2 cajas chiquitas estás aumentando una cara a cada una, el área de la superficie se incrementa cuando divides ese sólido rectangular.
el volumen se queda igual. Vamos a hacer un ejercicio y ahorita lo platicamos. La respuesta correcta es que la cantidad A es mayor. ¿Qué información me están dando? El sólido rectangular grande está formado por 9 sólidos rectangulares chicos. La medida del sólido grande es 6 por 3 por 3. La medida del sólido chico es 6 por 1 por 1. Tengo que comparar la cantidad A, que es el área de la superficie combinada de 4 de los sólidos chicos, contra la cantidad B, que es el área de la superficie del sólido grande. Concepto matemático que necesito: ¿cómo calcular el área de la superficie de un sólido? Un sólido rectangular tiene 3 pares de caras iguales opuestas. Cada par representa 2 de las dimensiones del sólido: largo por alto y alto por ancho. El área de la superficie de todo el sólido es la suma de las áreas de estos 3 pares de lados opuestos. La cantidad A, el área de la superficie combinada de 4 sólidos chicos. Medidas del sólido chico, 6 por 1 por 1. Cada sólido chico tiene un área de la superficie de 26. Los 4 juntos tienen un área de la superficie de 104. La cantidad A es igual a 104. La cantidad B es el área de la superficie del sólido grande. Las medidas del sólido grande es 6, 3, 3 y calculo el área de la superficie, es igual a 90. Comparo 104 contra 90 y 104 es obviamente mayor, por lo tanto la cantidad A es mayor. Vamos con las diagonales de un sólido rectangular. La diagonal interna de un sólido rectangular es la línea que une las esquinas opuestas del sólido y pasa por el centro. El objeto más largo que cabe dentro de una caja debe tener la misma longitud que el de la diagonal interna de esa caja. Para encontrar el largo de la diagonal interna, utilizo esta fórmula. La diagonal interna es igual a la raíz cuadrada del lado al cuadrado más ancho al cuadrado más alto al cuadrado. Esta fórmula viene del teorema de Pitágoras, pero considerando la dimensión extra. En un cubo las 3 medidas son iguales, por lo tanto la diagonal interna de un cubo, el largo de la diagonal de un cubo es igual al lado por raíz cuadrada de 3. Un ejercicio, 3 minutos, échale números y ahorita lo platicamos. La respuesta correcta es la opción D, 20 raíz cuadrada de 2. ¿Qué información me da este problema? Me dicen que tengo un contenedor rectangular con medidas 12, 16, 20, largo, ancho, alto, y me preguntan, ¿cuál es la longitud de la barra más grande que cabe en el contenedor? ¿Qué conceptos matemáticos necesito para relacionar lo que me dan con lo que me piden? La mayor distancia dentro de una figura rectangular de 3 dimensiones es la diagonal interna. Para calcular la diagonal puedo hacerlo con la fórmula o puedo hacerlo con triángulos rectos. Con la fórmula sería la raíz cuadrada de largo al cuadrado más ancho al cuadrado más alto al cuadrado, 20 raíz cuadrada de 2. Si son triángulos rectos, eso significa que puedo utilizar Pitágoras, imaginándome que esto es un triángulo. La diagonal del piso es 12, 16 y esta diagonal, esta línea azul. Si se fijan, la proporción de 12, 16 es la proporción de este triángulo 3, 4, 5. Eso significa que esta diagonal mide 20. Y aquí la altura también de que me están dando mide 20. La diagonal más larga, entonces es un triángulo
de 45, 45, 90. Los lados de este tipo de triángulo están en la proporción x, x raíz cuadrada de 2. Si el lado mide 20 y el otro lado mide 20, entonces 20, 20, 20 raíz cuadrada de 2. Y esta es la respuesta correcta. Vamos a hablar sobre el cilindro circular recto. Es un cilindro con bases circulares y con un eje perpendicular que une los dos centros de las bases. La altura es el largo de la línea que termina en los centros de las bases circulares. El radio es el radio de la base y el volumen del cilindro circular recto es igual al producto del área de su base circular por la altura. Si me pidieran calcular el volumen de este cilindro, lo que tengo que hacer es un radio de 7 centímetros, una altura de 10 centímetros. El volumen es igual a pi por 7 al cuadrado por 10. Esto es igual a 490 pi centímetros cúbicos. Vamos a hacer un ejercicio en 3 minutos. La respuesta correcta es la opción C, 54 pi. ¿Qué información me dan? Me dicen que tengo un cilindro rectangular recto con media esfera en el fondo, un vaso con esta forma, un cilindro rectangular recto y luego media esfera. La profundidad de esta figura, de esta copa, es de 7 centímetros y el diámetro es de 6 centímetros. Me preguntan cuánta fibra hay en este vaso, que es el volumen de la figura. Concepto matemático que necesito para relacionar lo que me dan con lo que me piden. Necesito sacar cuál es el volumen de este cilindro rectangular recto más el volumen de la media esfera. Incluso me dan la fórmula para el volumen de la esfera. El volumen del cilindro yo sé que es pi por radio al cuadrado por altura. El volumen de un cilindro no es otra cosa que el área del círculo, que es la base, multiplicado por la altura. Es la misma lógica para sacar el volumen que como saco el volumen de un sólido rectangular. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Si el diámetro de la esfera es igual a 6, eso significa que el radio es igual a 3. Si el radio es igual a 3, la altura del cilindro es igual a 7 menos 3. Este 7 representa la profundidad o la altura de todo el vaso. Si quiero dividirlo en dos figuras separadas para poder calcular el volumen, eso significa que este 7 le tengo que descontar lo que sea de, entre comillas, la altura de la media esfera. La altura de la media esfera sería el radio, porque acuérdense que el radio va desde el centro a cualquier punto en la circunferencia. Si el radio mide 3, eso significa que la altura de la esfera, lo que tengo que descontar de la altura total es 3 y que 4 es la altura de ese cilindro. Con esto ya puedo calcular el volumen del cilindro es igual a pi por 3 al cuadrado por 4, lo que es igual a 36 pi. Media esfera, el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, eso entre 2 porque solo quiero media esfera. Eso es igual a 18 pi. El volumen del vaso es el volumen del cilindro más el volumen de la esfera, que es igual a 54 pi. Y esta es la opción C. La solución a muchos problemas de geometría va a estar basada en información que al principio parece irrelevante. Ahora, cuando no sepan qué hacer, lista toda la información que conoces y trata de encontrar estas relaciones escondidas entre lo que tengo y lo que me piden. Para encontrar estas relaciones escondidas vas a necesitar aplicar reglas oscuras, como esto de triángulos similares, ángulos suplementarios, relación entre arco y el ángulo central o inscrito que lo corta, etc. Las propiedades de los triángulos van a jugar un papel fundamental en el examen. Cuando se atoren, busquen triángulos y apliquen sus reglas. Y luego, todavía más, cuando parece que no te dan información suficiente, si encuentras el triángulo
Y además de todo, este triángulo es un triángulo recto, con lo que puedes aplicar Pitágoras o las relaciones estándar entre los lados de un triángulo. A lo mejor sí tienes suficiente información para contestar. Y no le teman a las figuras de 3 dimensiones. La base son figuras de 2 dimensiones que ya conocen. Si tienen una figura que parece muy complicada, una figura no común, divídanla en figuras comunes y apliquen lo que ya conocen. Esto es a veces un poquito más difícil en geometría porque hay que memorizar algunas reglas, hay que memorizar características de las figuras, pero que esto de memorizarlas no los vuelva rígidos. Sí tienen que memorizarlas, pero ya a la hora del examen tienen que aplicarlas con creatividad. Y creatividad me refiero a que una vez que les dan la información, ustedes pueden hacer lo que quieran con esa información, pueden reacomodársela, pueden encontrar formas más fáciles de resolver. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme acompañado a esta clase. Espero su correo con la actualización de cómo van para poder ir yo modificando estrategias de estudio. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.